qué mejor oportunidad para darle la bienvenida a todos nuestros amigos de NEA, que junto con nuestros amigos de FENG, nuestros amigos de Piso 51, pues ya nos hemos reunido en varias ocasiones de manera virtual para participar en esto que es la Hora NEA, un esfuerzo del Comité Ejecutivo de NEA de traer valor a la membresía a través de la participación de ponentes, conocedores cada uno de sus temas de actualidad. Y la verdad es que estamos muy contentos de recibir su retroalimentación positiva en todos los casos, en el sentido de que esto sirve, nos ayuda, nos ilustra y nos enriquece como personas. Quiero recordarle a todos los asistentes de nuestras reglas de convivencia. Ya a estas alturas de nuestra presentación deberían de tener todos sus micrófonos apagados. Su cámara tendrá que estar desactivada para no solo generar un ahorro en el ancho de banda, que es lo que a veces provoca un poquito de desconexión en el video, sino por el hecho de que estamos grabando estas presentaciones y quedan ahí en nuestro espacio de YouTube para que ustedes las compartan. Y bueno, ya tenemos unas par de presentaciones que salen ahí, escenas que no deberían de salir de asistentes que no apagaron su cámara en su momento. Y utilicemos el chat, la opción de chateo que tiene esta herramienta, el GoToMeeting, para interactuar, para hacer nuestras preguntas de manera ordenada. El formato de hoy es de charla. Esto es que desde un principio vamos a promover preguntas para que nuestro presentador nos las responda y junto con las que ustedes vayan indicándonos le vamos a hacer en el chat. Así que desde los principios de la presentación tengan ustedes la libertad de escribir preguntas o comentarios para que nosotros los representemos ante nuestro presentador de hoy. Y sin más, quisiera yo leer un poco de la semblanza de nuestro buen amigo, Antonio Prida Peón del Valle. Gracias por aceptar nuestra invitación, Toño. Y si me permites, voy a leer parte de tu semblanza porque es de esas largas y consistentes. Entonces, voy a hacer un resumen lo más inteligente posible. Por favor. Tú eres egresado de la Escuela Libre de Derecho. Fuiste admitido como consultor legal extranjero por la Suprema Corte del Estado de Nueva York y por la del Estado de Texas. Eres socio actualmente de la firma internacional Curtis Mayet Prevost Colt, ¿lo dije bien? Muy bien. And Mosley, eso suena muy inglés. Y fundas tu oficina en México hace cerca de 30 años. Tienes una amplísima experiencia en temas, asuntos legales mexicanos e internacionales, incluyendo temas de transacciones financieras, fusiones, adquisiciones, operaciones inmobiliarias, joint venture y mecanismos alternos de solución de controversias. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Escuela Libre de Derecho y de Derecho Financiero en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Y profesor de Doing Business en México en la Western State University de California. Eres miembro del claustro de profesores, del Diplomado Arbitraje Comercial Internacional y otros medios alternativos de solución de controversias, organizado por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y la Cámara Nacional de Comercio, la CANACO. De la maestría en Derecho Privado de la Escuela Libre de Derecho
del Diplomado Arbitraje Comercial Internacional de la ELT, con el apoyo institucional de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, del Diplomado en Mediación y Conciliación Privada, la metodología de la negociación, mediación y conciliación de la Universidad Privada, de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras más. Eres mediador privado, eres el mediador privado número 619. Por pura curiosidad, ¿cuántos hay en México? Mediadores Pues privados. alrededor de 700, ¿eh? Yo soy de Oh, los, digamos, más recientes. ok, y eres mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Has cursado el diplomado del Interdisciplinary Center for Conflict Management y el diplomado sobre mediación privada en la ELD y el taller de mediación y curso de técnicas avanzadas de negociación en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Has impartido una cantidad de conferencias, entre otras ética y mediación, eh, eh, una conferencia en la que hablaste del caso de Mexicana de Aviación. Eso fue en el primer Congreso Nacional e Internacional de Conciliación de Derecho convocado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Se me hace que un día de estos hablamos de ese caso, debe estar muy interesante. Asimismo, tuviste participación activa en el World Forum of Mediation Centers, la número 26, llevado a cabo por la Unión Internacional de Abogados en Zúrich, Suiza. Eres presidente del Comité de Mediación del capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Eres miembro del Consejo, o fuiste miembro del Consejo del 89 al 92 en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, vicepresidente del 2000 al 2008 del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en México, miembro del Comité Ejecutivo 2010 de la International Association of Lawyers, vicepresidente honorario de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados y muchas más. Y tienes una lista de publicaciones que, si me permites, se las vamos a hacer llegar a nuestros asociados, porque todas son muy interesantes, entre otras, ética y mediación, últimas noticias sobre mediación, mejor alternativa para resolver conflictos derivados del coronavirus y muchos más. ¡Wow! Nos gusta leer este tipo de currículum. Y sin más, mi buen Antonio, querida, quisiera ya en nuestro rol de mediadores, de mediadores, de moderadores, Armando Nuricumbo y tu servidor nos hemos preparado, inclusive para nuestra audiencia. Hace unas horas hicimos conferencia con Antonio para buscar una fórmula para aprovechar al máximo, ¿no?, este tiempo que nos estás dando. Y ahora le cedo el micrófono a Armando Noricumbo para que ya empecemos con este ejercicio de moderación. Y quisiera iniciar con ello, haciéndote una pregunta, mi buen Antonio. ¿Qué es un mediador conforme a la perspectiva que tú manejas? ¿Y qué se necesita para hacerlo? ¿Por qué no empezamos por ahí? Bienvenido. Empezamos por allí con mucho gusto. Muchas gracias a Armando, a Jesús por la invitación y a todos los que están participando. En efecto, el tema de la mediación me ha ocupado los últimos años de mi vida, los más recientes, y es la forma eficaz, rápida, barata, de resolver conflictos. Y me preguntas, ¿qué es el mediador? Pues es un tercero neutral designado por las partes que tienen un conflicto para resolver una controversia. El mediador entonces no puede tener, digamos,
una posición en el conflicto de que se trate, no juzga, sino que ayuda a las partes a construir un acuerdo que ponga solución a su conflicto. ¿Qué se necesita para ser mediador? Pues conocer las técnicas de mediación, que no son sino técnicas de negociación, en las que se ayuda a construir esa solución de manera independiente. La gran diferencia con el juzgador, sea este un juez proveído por el Estado o sea un árbitro privado nombrado por las partes, es que tanto el juez o el árbitro se centran su atención en la posición jurídica de las partes. ¿Qué posición tienen con base en la ley, con base en un contrato, y todo enfocado en el pasado? ¿Qué fue lo que realizaron las partes? Y el juez o el árbitro recibe pruebas de las partes para ver quién tiene una posición jurídica más sólida. Y al juzgar, le da la razón a una parte u a otra y establece una decisión que es una sentencia judicial o un laudo arbitral en el caso del árbitro, con fuerza vinculativa para las partes, que pone fin a la controversia desde el punto de vista jurídico. Esos son el juez y el árbitro. En cambio, la función del mediador o del conciliador, y vamos a ver más adelante la diferencia, se enfoca no en el pasado, sino más bien en el futuro. Ayuda a las partes a saber lo que quieren y lo que necesitan para darle la vuelta a la página a su conflicto. Entonces cambia el concepto de posición jurídica, que es el elemento básico sobre el cual trabaja el árbitro o el juez, y se cambia más bien por el interés y las necesidades de las partes. ¿Qué es lo que quieren las partes? ¿Por qué quieren lo que quieren? Y al enfocarse en el futuro y no en el pasado, el mediador no juzga ni le importa saber quién tiene la culpa, porque la solución la va a construir de la mano de las partes, enfocados en el futuro, y se abre un campo muy importante que no tiene a su disposición ni el juez ni el árbitro, que es una gama de soluciones que pudieran no tener relación con el conflicto. La gama de soluciones, el abanico de soluciones, puede encontrarse en elementos ajenos al conflicto. Y al construir ese acuerdo, se formaliza en forma tal que le brinda seguridad jurídica a las partes de que aquello que acordaron va a poder ser ejecutado incluso por la fuerza en caso de que alguna de las partes no lo cumpla por voluntad propia. Entiendo. ¿Sabes cuál fue una de mis reacciones primarias al leer lo que me enviaste y descubrir el impacto de la mediación? Fue el decirme a mí mismo cómo no lo supe antes. Hubiera podido evitar tantos juicios o tantas demandas, ¿no? En las que directo o indirectamente participé a través del uso de este mecanismo que en sí tiene unos elementos preciosos, ¿no? Que buscan la unión, la armonía y, ¿no? Que de eso vamos a hablar en el transcurso de esta presentación. Pero permíteme pasarle el micrófono a Armando Mecumbo antes de que me empiece a decir groserías. No necesito. Armando, por favor. ¿Qué pasó, Jesús? No. Oye, muchísimas gracias, Toño, por acompañarnos el día de hoy aquí. Es un gran honor. Yo te quisiera preguntar, ¿de dónde surge el marco jurídico para que esto de la mediación pueda funcionar? Entiendo que es algo más o menos reciente, y si nos pudieras comentar un poco sobre este punto de que los acuerdos
que creo que tienen que estar obviamente hechos por un mediador profesional que esté registrado ante una instancia especial que se creó para este propósito, pero esos acuerdos que se inscriben ahí tienen la característica de cosa juzgada, ¿no? Eso es una gran ventaja, pues, para efectos de, como dices, de poder resolver conflictos, llegar a acuerdos, sobre todo en un país donde el Estado de Derecho, pues, es relativamente débil y a veces el confiar en que un proceso jurídico tradicional te resuelva un problema, pues puede ser muy caro y muy tardado, ¿no? Pero ¿de dónde surge, digamos, el tema de mediación y su fundamento jurídico? Muchas gracias, Armando. Muy pertinente la pregunta. En efecto, la negociación e incluso la mediación, pues son figuras que siempre han existido a lo largo de la humanidad. Cuando surge un conflicto, la forma natural de resolverlo es mediante la negociación, que la conocemos incluso de manera innata, intuitiva, desde que somos niños y alguien le quita la pelota al otro, pues uno lo resuelve primero de manera directa y si no lo puede resolver de manera directa mediante negociación, acude a un tercero a que facilite esa negociación. Así que toda la vida ha existido la negociación, toda la vida ha existido la mediación con la intervención de ese tercero neutral, pero las sociedades a nivel mundial han venido regulando esta figura. Primero, un elemento esencial de la mediación es que el proceso es flexible, a diferencia del proceso judicial o incluso el arbitral, en donde hay plazos y reglas muy claras. En el campo de la mediación, las reglas se pueden ir modificando a voluntad de las partes y de la mano del mediador. El propósito es enfocarse en resolver el conflicto de una manera satisfactoria para todas las partes. Aquí no hay ganadores ni perdedores y no necesariamente se tiene que perder valor. El decir más vale un mal arreglo que un buen pleito, no, a mí me gusta cambiarlo a que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El buen arreglo significa poder incluso ampliar el pastel. El propósito de la intervención del mediador no es solo que se redanen las tajadas del pastel y se le den a una parte o a otra, sino ampliar el tamaño del pastel con figuras creativas, trayendo más valor a la mesa, convenciendo a las partes de ver a su contraparte como un socio con el cual tiene que trabajar para encontrar una solución que engrandezca a todos. Entonces, esto ha permitido que a nivel mundial se hayan hecho tratados, incluso legislaciones, modelo. Existe, por ejemplo, en el campo comercial, la ley modelo de UNCITRAL, de esta dependencia de las Naciones Unidas que trabaja para la uniformidad del derecho internacional, tiene unas reglas que han adoptado los países miembros de la ONU con ánimo de reflejarlo en sus propias jurisdicciones nacionales, legislaciones nacionales. En el caso de México, no existe todavía una ley a nivel federal, sino que es un tema que se ha venido manejando a nivel estatal. Y así tenemos que cada una de las entidades federativas tiene sus propias reglas. En el caso de la Ciudad de México, existe, como lo refirió hace un momento Jesús al hablar de mi nota biográfica, existe el Centro de Justicia Alternativa que depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y este centro de justicia cuenta con un marco regulatorio que incluye una ley general de medios alternativos de solución de controversias, reglas del mediador privado, reglas para el manejo del centro de justicia alternativa del tribunal, y ciertamente el de la Ciudad de México es de los más evolucionados de la República, pero existen también otros estados que tienen sus propias legislaciones bastante desarrolladas. En el caso de la Ciudad de México, y esto me lleva a la segunda pregunta, se establece un régimen que no es tan común, más bien es excepcional a nivel mundial,
que le brinda, por un lado, al mediador privado certificado por el centro, primero fe pública, los mediadores privados certificados y también los mediadores públicos certificados por el centro, que dan un servicio público gratuito. Tenemos fe pública en el ámbito de la mediación a nuestro cargo y podemos certificar documentos en el ámbito de la mediación y de expedir documentos legales con valor jurídico indubitable, como si fueran expedidos por un notario. Además, el convenio de mediación que se logra construir con la ayuda del mediador por las partes y se formaliza en un convenio de mediación escrito e inscrito en el Centro de Justicia Alternativa, tiene por disposición de ley valor de cosa juzgada. Esto es, no puede volver a ser juzgado por un juez ni por un árbitro, es un asunto ya resuelto y tiene ese convenio fuerza ejecutiva, como si fuera una sentencia judicial o como si fuera un laudo arbitral. Entonces, estas tres características son muy únicas en el contexto de la Ciudad de México. Más bien, a nivel internacional, la mediación y el convenio que se logra tiene la fuerza de un contrato, igual que cualquier otro. Entonces no tiene un privilegio como el que tiene en la legislación de la Ciudad de México. Entonces con esto pues tenemos el marco regulatorio existente a nivel nacional y a nivel internacional en el campo mercantil comercial de la mediación. A finales del año pasado se aprobó la Convención de Singapur, que establece en el marco también de UNCITRAL de Naciones Unidas reglas en el sentido de la obligación de los países que suscriban esa Convención de Singapur, la obligación de reconocer como obligatorios los acuerdos derivados de la mediación y la obligación de los jueces de los diversos países de ejecutar, incluso por la fuerza, un convenio de mediación construido por las partes. Entonces, es un procedimiento flexible y hay, desde luego, diversos principios que regulan su funcionamiento. Gracias, Toño, muy interesante. Oye, y en cuanto, digamos, a la jurisdicción, ¿no? Porque decías que no todos los estados tienen estos centros de justicia alternativa, pero digamos, si alguien tiene un asunto en Sonora, por decir algo, y las partes están de acuerdo en, digamos, someterse al proceso de mediación en la Ciudad de México, ¿se vale que pudieran venir y con un mediador certificado en la Ciudad de México resolver el asunto a través de la mediación, o hay alguna restricción de jurisdicción, de geografía? Así, la labor fundamental de los mediadores es resolver el conflicto humano que se está presentando. Tema que, por cierto, el juez y el árbitro no lo pueden resolver. Dictan una sentencia o un laudo ordenando quién le debe de pagar y cuánto a quién, pero no resuelven el conflicto humano. En la mediación, el mediador sí resuelve el conflicto humano. Y en ese sentido, la mediación es libre. Puede ser mediador cualquier persona y es aconsejable que conozca la mediación, que conozca de técnicas de mediación para poder ser eficaz. Pero no es indispensable que el mediador sea un abogado, por ejemplo. Un psicólogo puede ser mediador, un contador, un experto en aeronáutica. En fin, el hecho de que haya diversos especialistas que conozcan de técnicas de mediación, pues abre el espectro. Así que cualquiera puede ser mediador y no es indispensable, primer tema, estar certificado por nadie. Uno puede tomar los cursos que le parezcan adecuados. En la Universidad de Harvard es de las más prestigiadas en temas de mediación y tener su certificado de Harvard, y lo cual no necesariamente le
le da facultades de actuar bajo el régimen legal al que me referí, que está limitado a los que son certificados por ese Centro de Justicia Alternativa. Pero un mediador cualquiera, de cualquier parte de la República e incluso a nivel internacional, puede intervenir para ayudar a las partes a llegar a un convenio que resuelva su conflicto. Y una vez acordado, deberá de ver la forma en la que las partes desean documentar ese acuerdo. Una forma es hacerlo, por ejemplo, mediante disposiciones del Código Civil, mediante el convenio de transacción, que está definido como aquel que crean las partes cediendo derechos las unas respecto de las otras, y que también tiene fuerza ejecutiva. Entonces, una forma es que cualquier persona lo puede formalizar mediante esta forma de convenio de transacción. También se puede formalizar el convenio ante un notario público para dar certeza jurídica de lo que allí se dijo y de que las partes voluntariamente firmaron y que el fedatario público certificó la personalidad de las partes que han firmado, todo lo cual pues brinda garantías de que en caso de conflicto en la ejecución se va a poder cumplir. Y contestando tu pregunta en específico, las autorizaciones que dan los estados, los centros de justicia alternativa de cada estado, pues tienen efectos precisamente en esa entidad específica. Entonces, por ejemplo, lo formalizamos ante un mediador ubicado en Sonora y los inmuebles están ubicados en Sonora, pues tendremos la certeza de que podrá tener fuerza ejecutiva en ese estado. Pero si un mediador de Sonora certifica un convenio que va a tener impacto también en México, pues sería aconsejable que también sea inscrito en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Pero digamos que la tendencia internacional es a que todos estos convenios tengan validez jurídica con mayor liberalidad y sin mayor formalismo. Entonces, los países que firmen la Convención de Singapur tendrán la obligación de honrar esos convenios a través de sus tribunales. Pero digamos que todo este aspecto es que a los abogados pues sí nos preocupan. En el campo de la mediación en general no son tan trascendentes, porque lo importante es resolver el conflicto humano. Y si el conflicto ya se resolvió, pues es obvio que las partes querrán cumplir con lo que acaban de acordar. Y siempre existe la posibilidad de lo que llamamos la remediación, que no es otra cosa sino volver a abrir el proceso para enmendarlo en forma tal que se adecue a las nuevas circunstancias, como por ejemplo, si se hubiera llegado a un convenio de mediación en febrero y debido al tema de coronavirus y que se ha cerrado todos los establecimientos que no son esenciales, pues muy probablemente no se va a poder cumplir. Entonces hay una remediación que vuelve a adecuar el convenio a la nueva realidad. Si me permites, me gustaría hablar brevemente de los principios que rigen la mediación, que esto denota por qué se puede dar en el ámbito de la mediación ciertos convenios que de otra manera no surgirían. Primero, uno muy esencial es que es confidencial. La mediación es confidencial. Lo que sucede en el cuarto de la mediación no puede ser divulgado a ningún tercero. Y esto está expuesto tanto en la ley como en los convenios de mediación que se firman al iniciar una mediación determinada. Entonces, cualquier documento que se produzca durante el proceso de mediación no puede ser presentado a juicio. Si se presenta por alguna de las partes indebidamente, un juez lo debe rechazar. Tampoco un mediador puede ser llamado a juicio. Ninguna de las ofertas que se hagan durante el proceso es obligatorio, sino hasta que está consignado en un documento final de mediación aceptado por las partes. Entonces, ese es un principio muy importante,
porque el ámbito de confianza que genera el mediador en un proceso de mediación precisamente se basa en eso, en que se puede hablar con toda apertura, rebotar ideas, introducir elementos ajenos a la controversia. Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, si se trata de una empresa extranjera que le debe una cierta cantidad a un empresario mexicano, durante el proceso de mediación, el mediador va a tratar de indagar y ayudar al beneficiario de esa cantidad. ¿Para qué quiere recibir el dinero? Entonces, que yo necesito el dinero porque tengo una hija que vive en Nueva York y necesita comprar un departamento en Nueva York. Entonces tú lo que quieres no es necesariamente el dinero, sino un departamento en Nueva York. Y esto puede prenderle el foco a la empresa internacional que a lo mejor tiene un departamento en Nueva York que quiere vender y no ha podido vender, y que ya no tiene mayor valor para la empresa americana y representa más bien un gasto, y que tiene un gran valor para el que tiene un crédito en contra de esa empresa. Entonces, pues, lo natural será que le pague en dación en pago vía ese departamento. Este cúmulo de alternativas, incluso ajenas al conflicto, porque en este ejemplo que pongo, pudiera ser que el departamento no tuviera nada que ver con el conflicto, porque se trata de una empresa que abrió oficinas en México y vendía determinados productos. Sin embargo, la solución puede estar en un elemento ajeno al conflicto, y esto deriva de este principio de la confidencialidad. Otro es el de la flexibilidad del proceso, que como decía yo, hay ciertas etapas, pero las mismas pueden ser aceleradas o incluso interrumpidas a voluntad de las partes, y los procesos pueden ser tan rápidos o tan lentos como las partes necesiten que sean. Por ejemplo, una de las organizaciones más grandes del mundo que administran mediaciones es una que se llama JAMS, que actúa en el contexto americano, aunque atiende también mediaciones internacionales, y lo usual es dedicarle un día a la mediación, día en el cual suelen resolverse controversias que pueden llevar décadas en litigios ante tribunales, etcétera. Entonces, este principio de la flexibilidad es también uno de los pilares, digamos, de la mediación. Desde luego, la neutralidad, la obligación de neutralidad del mediador, de cumplir la palabra que se empeña, y todos estos principios logran también diferenciar a la mediación de los litigios tradicionales en un efecto muy importante, que es que en el campo de los litigios, si uno demanda a otro, especialmente en una relación cercana, a una esposa, a un hijo, a un socio, pues obviamente se rompe la relación para siempre. En tanto que en la mediación, lo usual es que la relación no solo se preserva, sino que muchas veces se refuerza y terminan las partes más amigas de lo que lo eran antes del surgimiento de la controversia. Antonio. Perfecto, Toño, muchas gracias. Todo lo que estás compartiendo. De tu experiencia, ya llevas años practicando esta mediación. ¿Nos compartirías de ejemplos de la vida real? ¿En dónde has mediado el valor de los elementos contenidos en una mediación, como para irnos ubicando? Y todo esto en el contexto previo a COVID-19. Ahorita vamos a dedicar un buen tiempo a entender y a hablar de todo lo que viene, pero en el contexto de la experiencia de lo anterior. De la antigua normalidad. De la antigua normalidad, sí. Exacto. Sí, en el campo de las mediaciones me gustaría referirme a una que mencionaste al presentarme, que se refiere al caso de Mexicana de Aviación. A mí me contactó la procuradora para la defensa del trabajo
quizás hace un poco más de un año, para intervenir como mediador en un conflicto que tenían 9 sindicatos relacionados con la quiebra de Mexicana de Aviación, tanto de las aeromosas, de los pilotos, del personal en tierra, en fin, los diversos sindicatos, en relación con ciertos bienes que estaban en fideicomiso y que había controversia de cómo dispersar esos bienes. Y llevaban más de 8 años los 9 líderes sindicales en pleitos, incluso legales, en curso, habiendo gastado muchísimo dinero y sobre todo teniendo detenidos bienes que le podrían ser de mucha utilidad a los más de 9,000 empleados que tenían derechos a esos bienes. Cuando me invitó la procuradora, yo sugerí que me permitiera invitar a 2 colegas más para que hubiera una comediación de 3 mediadores. Me autorizaron a ello. Esto lo hice considerando que cada sindicato se solía hacer representar de entre 6 y 10 representantes, entonces podía ser un mundo de gente que probablemente fuera necesario realizar sesiones de caucus, que como regla general comento, el mediador trabaja con las partes en pleno, las partes del conflicto de manera viva, en un cuarto en el que se interactúa abiertamente entre las partes. Sin embargo, hay la posibilidad de actuar en caucus, esto es, de actuar en corto con cada una de las partes por separado, y es para conocer más detalles de la posición de cada uno, y también incluso las partes nos pueden compartir elementos confidenciales que no podemos compartir con las otras partes, pero que al conocer nosotros de manera confidencial la posición de todos, sabemos qué tan cerca o qué tan lejos están de un acuerdo, y eso nos permite maniobrar con eficiencia. Entonces, en este caso de Mexicana de Aviación, tuvimos una primera sesión en la propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la que al inicio de la misma los propios líderes sindicales no se volteaban ni a ver a los ojos, se descalificaban mutuamente, y al cabo de la reunión, que duró como 5 horas, terminamos poniendo en el pizarrón las diversas propuestas y fórmulas que cada uno de los sindicatos tenía respecto de cómo debería de dispersarse los recursos que estaban en fideicomiso. Y los mediadores trabajamos a base de preguntas. Y yo creo que la pregunta clave que hice yo durante el proceso fue que les pedí que hicieran la cuenta individual por cada miembro de sus respectivos sindicatos de qué tanto variaban los recursos que recibirían individualmente cada uno, si aplicaban la mejor fórmula que procuraba su propio sindicato respecto de la peor. Cálculo que nunca habían hecho. Sabían muy bien que si se aplicaba una fórmula, determinado sindicato iba a recibir mucho más millones que el otro, pero no habían hecho el esfuerzo de saber a nivel individual qué tanto les pegaba. Y la sorpresa fue que les variaba entre la mejor y la peor alrededor de 300 pesos, la mejor y la peor. O sea, era un absurdo llevar 8 años en pleito, gastándose el dinero de los propios sindicatos, haciendo perder valor a los bienes que estaban en fideicomiso, y se fueron de esa primera reunión ya con esa nueva percepción de que había poca diferencia entre aplicar una u otra fórmula. Fueron a realizar consultas con sus sindicatos y tal. Venimos a una segunda reunión en la que logramos aterrizar la fórmula, y en una tercera reunión, esta segunda reunión fue la primera de 5, la segunda de 3 horas, y la tercera fue ya delante del secretario del Trabajo para firmar el acuerdo de compromiso de las partes. O sea que en 3 reuniones, realmente en 2, se construyó la solución
de un conflicto que llevaba muchos años y que no tenía ni para cuándo resolverse. Me recuerdo de uno de los comentarios que me hizo uno de los líderes sindicales, que por cierto después de la firma ya se fueron a comer todos los líderes sindicales juntos con el secretario del Trabajo a festejar y volvieron a restablecer su relación, pero el comentario que me hizo uno de ellos me dijo, oiga, la verdad lo felicito por su trabajo, porque es muy interesante y muy fructífero lo que hace, aunque debo de decirle que la verdad en el caso nuestro solamente nos dio un pequeño empujoncito, porque realmente pues la solución nosotros mismos la planteamos, pero lo que sí le digo es que si no hubiera sido por ese empujoncito, nos echamos otros 8 años más sin haber encontrado la solución. Así que este es uno de los casos más relevantes en los que he participado, es público, por eso lo comento, salió en los periódicos y fue satisfactorio que 8,000 y pico de familias empezaron a recibir fondos de manera muy rápida después de este litigio. Solo para poner otros ejemplos sobre la mesa, me han tocado varios que han tenido que ver con construcción, en el que una empresa contrata a una constructora para realizar una construcción determinada, que al final de cuentas sale más cara de lo planeada y al final de cuentas más tardada de lo que estaba planeado originalmente, y eso ha generado daños y tal. Y la forma en la que se han solucionado siempre es encontrando valor agregado fuera de la controversia, en ciertos terrenos que tiene la empresa deudora y que no quiere desarrollar, que los tiene sin utilizar y que pueden tener un gran valor para la desarrolladora empresa constructora. Así se han resuelto. Y les puedo decir que en mi actividad profesional he logrado el acuerdo en todos los casos de mediaciones que han sido sometidas a mi intervención, salvo en una que era un asunto familiar, un pleito entre esposos que se querían divorciar, en el que al parecer ella le había sido infiel a él durante los 2 o 3 primeros años del matrimonio, que llevaba como 9, y sí se logró construir el acuerdo, pero en el último momento el esposo quiso vengarse de alguna manera y tratar de jalar más para su lado en el último momento, y ya la esposa no estuvo de acuerdo y no se logró el convenio. Pero con eso les doy ejemplo de que se pueden tratar aspectos desde familiares, de herencias, de cuestiones civiles, de arrendamientos, de ventas, de cuestiones comerciales e incluso temas penales, porque el Centro de Justicia Alternativa tiene como un servicio público, gratuito por cierto, el tratar incluso temas penales. Entonces con esto doy idea de la gama de alternativas o de tipos de casos que se pueden someter a la mediación. Ya lo creo, Antonio. Y esto me da pie para la primera pregunta que viene de nuestra audiencia. Rodrigo Llanos nos dice, en mi opinión, al formalizar operaciones mediante fideicomisos, se reducen las posibilidades de litigios y por tanto la posible mediación. ¿Cuál es tu opinión sobre la figura fiduciaria? Sí, muy bien, me parece pertinente. En el caso que me referí de Mexicana de Aviación, precisamente tenía que ver respecto de la fórmula que se iba a aplicar para dispersar los bienes. Y uno de los problemas que se suscitaron al inicio de la sesión de mediación fue que se comentó, algunos de los representantes de los sindicatos comentaron que al tratarse de un tema fiduciario, el comité técnico era el facultado para tomar decisiones en materia de resolver el conflicto, y que en esas sesiones no estaban ni todos los miembros del comité técnico y que muchos de los que estaban no eran miembros del comité técnico. La posición de nosotros como mediadores fue
persuadir a los líderes sindicales de que el propósito de nuestra intervención era resolver el conflicto de fondo y que un problema posterior sería ver en qué forma se documentaba legalmente y apropiadamente ese acuerdo. Y los convencimos de que ellos eran los que estaban en esa mesa quienes podían resolver el conflicto de fondo y que después, en su oportunidad, convocarían a una sesión de comité técnico que formalizaría ese acuerdo dándole la forma legal apropiada. Y así lo hicimos. Y fue la forma en la que se logró destrabar ese tema. Entonces, contestando la pregunta, en efecto, en tratándose de problemas fiduciarios, también la mediación puede surgir como un mecanismo idóneo de solución de controversias. Y esto me lleva a poner de una vez sobre la mesa el cómo iniciar el proceso de mediación. Y si no es que demuestra debilidad de la parte que sugiere iniciar una mediación. Y una forma de evitar esta posible forma de demostrar debilidad por parte de quien decide acudir a mediación en vez de a un abogado litigante es poner en los contratos lo que se llama la cláusula escalonada, que es una cláusula que señala que en caso de surgir una controversia se podrá en primera instancia negociar al más alto nivel de la compañía, escalar el tema al nivel de los directores generales o de los directores financieros, dependiendo de la compañía de que se trate, y que en caso de no llegar a un acuerdo se acudirá a mediación obligatoria para las partes durante X plazo, podría ser 60 o 90 días naturales, y que solo en caso de que no se llegue al acuerdo, entonces las partes podrían acudir a tribunales, sean arbitrales o judiciales. Esa es una forma. Pero también quiero decir que si no está previsto en ningún contrato, siempre se puede acudir a la mediación en cualquier momento, desde antes de que surja la controversia, con ánimo de preverla, de prevenirla, o ya habiendo surgido la controversia antes de acudir a tribunales, o incluso ya habiendo acudido a tribunales y ya llevando un litigio corto o largo, puede ser que lleve litigio ya 10, 15 años, siempre es buen momento para acudir a la mediación. Y hay que subrayar que tiene también la ventaja la mediación de que si no se llega a un acuerdo, no daña los derechos de las partes a continuar el proceso legal o a iniciarlo. O sea, no se pierden derechos procesales por el hecho de iniciar un proceso de mediación. Desde luego, los abogados litigantes tendrán que analizar el no perder plazos y poder llevar los dos procesos en paralelo. Así que el proceso de mediación ofrece mucha posibilidad de ventaja a un precio muy reducido, porque obviamente lo que te puede costar un litigio 10 años o 5 o 2 o lo que sea, es muy superior al pagar honorarios de un mediador que podrá dedicar un día o unas cuantas sesiones a tratar de resolver el conflicto. En mi experiencia, usualmente se logra el acuerdo máximo en 6 o 7 sesiones de mediación. Ok. Bueno, me permito pasarle el micrófono a Armando, que debe tener por ahí unas preguntas muy interesantes. Hombre, muchas gracias, Jesús. Toño, pues muy interesante. Oye, a ver, Perdón, un segundito. No te preocupes. Perdón. No te preocupes. Aquí estoy, de regreso. Oye, nada más para aclarar entonces, en términos de las materias del derecho que pueden ser sujetos de mediación, prácticamente dirías que todas, por lo que entendía, o sea, temas penales, temas obviamente mercantiles, o tú ves algún área donde no puede ser sujeto de mediación.
Por principio de cuentas, aspectos relacionados con el estado civil de las personas, el estado civil de las personas, por ejemplo, un divorcio o algo, tiene que ser formalizado ante un juez. Pero sí se puede trabajar en el convenio a efecto de que cuando se lleve al juez, el juez lo formalice en los términos que las partes ya han acordado. Entonces, desde luego, la intervención de un abogado, en caso de que quien haya llevado la mediación no haya sido un abogado, es muy importante para no establecer un compromiso o una obligación que violente una disposición de orden público o interés social. Obviamente eso tiene que ser muy cuidado porque hay aspectos que no pueden derivar del acuerdo de los particulares, ¿no? Como decía el ejemplo del divorcio. Pero en materia penal, que digamos es la más grave, digamos, en los asuntos que solo se persiguen por querella de parte, como son aquellos delitos patrimoniales, si bien solamente los mediadores públicos certificados del tribunal son los que pueden formalizar un convenio que tenga fuerza vinculativa para las partes en materia penal, nada impide que el trabajo del mediador privado, sea certificado o no, para resolver el conflicto humano, pueda fructificar y que se lleve en su oportunidad a la autoridad judicial correspondiente para que le dé la forma adecuada. O sea que yo, contestando tu pregunta, veo dos pasos previos que fue la posición que tomamos en el de Mexicana de Aviación, que es el resolvamos la controversia humana y luego ya vemos cómo le damos la forma legal adecuada de la mano de los abogados litigantes de las partes, que por cierto, comento que muchas veces los grandes enemigos de la mediación pues son los abogados litigantes que no le informan a sus clientes sobre esta posibilidad de resolver la controversia de manera mucho más simple que acudiendo a tribunales. Esta figura, como hemos comentado, existe e incluso las legislaciones nacionales existen desde hace varias décadas y sin embargo la figura está subutilizada, primero por desconocimiento de las partes, también por desconocimiento de los abogados litigantes y muchas veces porque va en contra de los intereses de los propios abogados litigantes. Sí, con tu ejemplo del departamento de Nueva York, me parece que ustedes como mediadores son un poco como Oscar Wilde, ¿no? Que decía que es muy diferente el valor que el precio de las cosas. Y a veces es muy difícil ver la diferencia. A veces en un asunto quizás estamos peleando por el precio, pero ambas partes tienen algo que ofrecer que es de mucho valor para cerrar el conflicto con la contraparte, ¿no? Eso, luego me das la cita de Oscar Wilde porque aplica desde luego muy sustancialmente en estos casos, porque en efecto la labor del mediador es encontrar valor donde no lo hay o donde las partes no lo perciben, No lo ven. porque todo el mundo cree que todos queremos lo mismo. Y dicen, no, pues yo lo que quiero es que me paguen 1.800.000 pesos y el otro me quiere pagar 300. Entonces vamos a trabajar para partir el bebé en dos. No, muy probablemente, sobre todo en una herencia, por ejemplo, que incluye una hacienda, a lo mejor uno de los hijos le tiene una gran estima porque toda la vida ha acudido a esa hacienda en sus vacaciones y quiere que sus hijos sigan con esa tradición, y a lo mejor hay el otro hijo que no le importa para nada la hacienda, de hecho no la quiere, y como las partes usualmente no se hablan, una de las primeras formas en las que uno nota que está enojado con otro es porque se rompe la comunicación, y la labor de ese mediador es restablecer la comunicación entre las partes. Oye, Toño, ¿y la mediación tiene que ser forzosamente entre particulares o en un asunto fiscal, por ejemplo, podría haber mediación entre la autoridad y el contribuyente?
o eso sale totalmente del Más, ámbito? no, más y más está permeando en la actividad pública. Ya hay decretos que regulan el tema de la mediación, por ejemplo, en el campo de la Comisión Federal de Electricidad. Hay un decreto específico que establece reglas en el campo de Pemex y aún, como dices, en el campo fiscal hay es la Prodecom, me parece que son las siglas, que realiza una actividad de mediación precisamente entre lo que pretende el gobierno y lo que quiere o cuál es la posición del particular, y se trata de jugar con los tiempos. Obviamente el principal problema que ha enfrentado la mediación en el campo público ha sido el que los funcionarios públicos les preocupa mucho no incurrir en ninguna responsabilidad y se sienten más cómodos haciendo un pago, aunque sea mucho mayor, debido a una orden judicial, que llegar a un arreglo que en el futuro pudiera generarle para él alguna responsabilidad administrativa. Lo que hacen estos decretos y en la cultura que estamos trabajando todos es el brindarle ese confort necesario al funcionario público de que obteniendo ciertas aprobaciones internas pueda llegar a un acuerdo con un particular que le permita al erario público ahorrarse un litigio largo y gastos y eventualmente perder, porque también no hay que perder de vista que uno al empezar un litigio cree tener la razón y que seguramente va a ganar, y esta posición generalmente es fortalecida por el propio abogado de parte, que le dice, no, hombre, esto es seguro, lo ganamos. Pero la posibilidad de perder siempre existe, la posibilidad de que haya un acto de corrupción que nos haga perder también existe, y sobre todo, y eso lo comentábamos previo a que iniciara la grabación, la satisfacción que dan estos métodos autocompositivos de solución de controversias, en el que uno mismo es capaz de construir junto con su contraparte una solución, pues da satisfacciones como ser humano, ¿no? De que no tuve que acudir al papá, al gobierno, a que venga a decirme cómo, cuando no nos va a dejar satisfechos, muchas veces a ninguna de las partes. En cambio, la mediación generalmente te deja la satisfacción humana personal de haber podido construir la solución, y también muchas veces la de haber sido capaz de generar valor en donde no había. Por ejemplo, en un tema familiar de una sucesión, me tocó encontrar valor para todos los miembros de la familia, dividiendo en un condominio las azoteas, por ejemplo, para hacer roof gardens que le daban mayor valor a los departamentos, sobre todo aquellos que estaban en las partes altas y que pues no le hacían perder realmente nada a los departamentos de abajo. En la medida en la que te den metros, más metros abajo, pues qué te importa dar metros arriba que de cualquier manera no utilizas, ¿no? Entonces esa es la labor del mediador, es ayudar a las partes a generar valor, a que la tajada del pastel no necesariamente sea menor para las partes, puede ser incluso mayor para todas las partes. Si, por ejemplo, en un asunto comercial en el que se quieren dividir una empresa, si en vez de dividirla traemos a un tercero que invierta y que amplíe el valor de la empresa, pues es un ganar-ganar para todos, ¿no? Totalmente. Muy bien, le voy a pasar la palabra a Jesús. Si puedes, Toño, nada más mover un poquito tu pantalla hacia la izquierda, porque ya está el sol, ¿verdad? Se me vino encima. Ya, sí, no, sí. Perfecto, ahí está mejor. Jesús, adelante, por favor. Gracias, gracias. Toño, tengo aquí 4 preguntas, las quiero integrar. Dame, por favor, respuestas cortas para poder repasarlas todas. La primera de ellas es de José Manuel Gutiérrez. Dice, entiendo que los mediadores son especializados, es decir,
¿Son mediadores civil, mercantil, familiar, penal o penal? Licenciado Frida mencionó que había mediado en todos estos temas. ¿Son diferentes autorizaciones como mediador las que debes de recibir para cada tema? No, el campo, digamos, de la mediación tradicional en el ámbito del Centro de Justicia Alternativa incluye el tema civil, familiar y comercial. Es lo típico del mediador en ese ámbito. Pero desde luego dentro de cada materia pues hay muchas especialidades. Imagínense en lo mercantil, por ejemplo, pues hay la materia de orfebrería y de ahí a la materia petrolera y tal. Yo diría que no es indispensable que el mediador sea especialista en cada una de esas materias, porque no va ni siquiera a dar una opinión técnica. Para eso hay otros mecanismos alternos de solución de controversias, como es traer a un especialista a que dé un dictamen obligatorio para las partes. Y ahí sí tenemos que traerlos a un especialista en puentes o en la industria petrolera, etcétera. Pero el mediador en lo que tiene que ser especialistas en las técnicas de mediación para facilitar la comunicación entre las partes que permita a las partes construir la solución a su conflicto. Entonces no se necesita ser especialista en la materia de fondo, aunque obviamente da valor agregado el que el mediador conozca esa industria o esa especialidad jurídica. Ya. De Óscar Becerril, ¿qué rango de costos puede tener un proceso de mediación? En el tema de mediación no hay, digamos, un arancel formal obligatorio para las partes. Hay libertad, digamos, de negociar. Se estila desde cobrar algún porcentaje relacionado con el monto. Incluso también existe quien acepta el cobrar solamente que se logre el acuerdo. A mí no me gustan ese tipo de convenios de honorarios porque el mediador de alguna manera se hace parte del proceso de mediación y ya tiene un interés en que se cierre la mediación. Uno de los principios es el de la voluntariedad y esto le da libertad a las partes, aunque en cualquier momento se pueden levantar de la mesa e irse y ya no llegar a ningún acuerdo. Si mis honorarios están ligados a que se logre el acuerdo, pues tendré un interés personal en que este acuerdo se logre. De otra manera, pues a mí no me importa y me pagan de cualquier manera. La forma en la que a mí me gusta el cobro es por tiempo, por sesiones de trabajo o por hora en la que cobramos pues una cuota horaria. En el caso de mi despacho, yo soy socio de un despacho de abogados de Nueva York y la cuota horaria de mía es de alrededor de $600 la hora y es lo que suelo cobrar, pero también sucede lo que en muchos asuntos, que dependiendo del sapo es la pedrada. Desde luego habrá asuntos en donde el cobro de $600 y lo voy a resolver en 5 horas y a lo mejor estoy resolviendo un problema multimillonario, pues es lógico que le pongamos un gravy a esa cuota horaria, o lo contrario, que debido a que el monto es tan pequeño que no se justifica un cargo en dólares de este tipo. Entonces sí se puede negociar, digamos, por las partes, dependiendo del asunto. Usualmente lo pagan por partes iguales las partes, pero es permisible que lo pague una de las partes y corre el riesgo ella, si es la que le dé un gran valor a la mediación, y que se deje para que la otra parte pague su parte solo si se logra el convenio. Esos son arreglos entre las partes, pero no con el mediador. Entonces, contestando la pregunta, yo en lo particular me gusta cobrar por cuota horaria y me suelo acompañar de un abogado más joven que me ayuda a tomar notas y a rebotar ideas y tal, cuya cuota horaria puede ser de alrededor de 250 o $300 la hora. Okay. Y obviamente para los amigos NEA habrá una consideración. Claro,
Desde luego que sí. Jaime Morfín de CD Consultores nos dice, es común que las partes lleguen a un acuerdo en el momento en que están sentados en la mesa de negociación. Sin embargo, ¿qué sugieres para mantener ese acuerdo inicial a lo largo del tiempo? Lo que se estila, y hago yo, es firmar un convenio de mediación al inicio del procedimiento, en el que establezco las reglas y los compromisos de la mano de las partes. Desde luego tengo un formato del cual suelo partir, pero se puede ajustar. Y esto hace que exista el compromiso de asistir a las sesiones, de cumplir con los acuerdos que se vayan logrando, y desde luego respetando el derecho que las partes siempre conservan y el mediador también de darlo por terminado cuando se estime que ya no es útil la mediación. Ok. Mi última pregunta y le paso el micrófono a Armando para que ya entremos al cierre, siendo las 19:06. Invitar a nuestros asistentes a que hagan sus preguntas y podemos todavía darles espacio. Este es de Roberto Fernández. Dice, en temas discursivos, supongo, discursivos de mediación, ¿cuáles son las figuras retóricas más implementadas? Bueno, me supongo que se refiere a las técnicas que utilizamos los mediadores en el proceso de mediación, y nuestras técnicas son muy similares a las de los psicólogos en sus terapias. Es a base de preguntas. Eh, Nosotros vamos preguntando para ayudar a las partes a que entiendan ese concepto al que me referí de los intereses, que no es otra cosa sino por qué quieren lo que quieren. Es decir, oye, pero ¿qué es lo que quieres de tu contraparte en un divorcio? No, pues quiero que me pague X cantidad. ¿Y por qué quieres esa cantidad? Ah, bueno, porque lo que quiero es que con esa cantidad pagar la escuela de los hijos y el club y tal. Entonces, realmente lo que quieres no es la cantidad. Lo que quieres es el compromiso de que te den un lugar para vivir, de que te den la membresía del club, de que paguen los seguros, y ese tipo de preguntas son las que detonan las posibilidades de solución. Entonces, parte es preguntas, parte es lo que llamamos el refraseo, esto es que limpiamos el lenguaje. En el caso de Mexicana, por ejemplo, y en el casos de divorcios, es común que una parte se refiera a la otra con desprecio. Por ejemplo, en el caso de Mexicana, uno de los líderes sindicales decía, pero ¿cómo te atreves a presentarte aquí y hablar públicamente cuando tienes robadas las marcas de Mexicana? Entonces la otra parte, cuando yo no tengo robadas las marcas, pero entonces a la hora en que nosotros refraseamos, no usamos la palabra robar. O sea, decimos, a ver si entendemos la pregunta, lo que están cuestionando es, entonces vas limpiando el lenguaje para tratar de ir logrando esos acuerdos. Quiero referirme muy brevemente a la mediación institucional respecto de la mediación privada. La mediación puede ser realizando estas reglas ad hoc creadas entre el mediador y las partes caso por caso, o bien las partes pueden someterse a una mediación institucional, como por ejemplo de la Cámara Internacional de Comercio. La famosa ICC, con sede en París, tiene un centro de arbitraje y también un centro de ADRs, de Alternative Dispute Resolution Mechanisms, que son los mecanismos alternos de solución de controversias. Y tiene la ICC un código o un reglamento de mediación, que son unas cuantas reglas a las que se someten las partes, y actúa el Centro ADR de París como administrador del arbitraje. Digamos que le da formalidad, perdón, a la mediación, le da formalidad, los pagos se hacen al centro y no al mediador directamente. Los escritos y documentación que se produce se le entrega al centro ADR. Le da, digamos, más formalidad al proceso.
Wow, excelente. Bueno, Gracias. Armando, te dejo el micrófono. Por favor, hablen un poquito de la mediación en tiempos ya de post COVID-19 y nos vemos ahora para el cierre, ¿no? Pero vamos muy bien, temas bien interesantes. Y si surgiera alguna otra pregunta, la captamos y la hacemos en los últimos 5 minutos. Sí, adelante si quieren ir subiendo sus preguntas al chat. Vi que ahí estaban ya varias. Y antes de entrar al tema de la pandemia, Toño, yo te quería preguntar, nosotros, por ejemplo, como contadores, auditores, pues estamos muy de cerca digamos, de los riesgos profesionales que tenemos a la hora que emites un dictamen financiero, a la hora que haces un peritaje contable, etcétera. Y bueno, hay toda una forma de tratar de cubrir esos riesgos profesionales, ¿no? En el caso de la mediación, ¿hay algunos riesgos profesionales específicos? ¿Qué tan fuertes son y qué técnicas se utilizan como para tratar de disminuir esos riesgos? Sí, muy buena pregunta. Sí, desde luego estamos expuestos a riesgos profesionales. Como dije, existe el impedimento legal de que seamos llamados a juicio, de que se presenten en juicio documentos producidos entre las partes, pero pues siempre existe la posibilidad de que alguien viole ese acuerdo y tenga uno que terminar en tribunales. Esto se delimita para los mediadores privados certificados en la ley, porque la propia ley obliga a los jueces a desechar cualquier prueba derivada y cualquier testimonio de un mediador. Pero también lo solemos poner en nuestros convenios de mediación, este documento que al inicio del proceso hacemos firmar a las partes para establecer las reglas básicas del juego. Ahí solemos establecer la obligación y el impedimento, el compromiso de las partes de no llamarnos a juicio, de que no considerarnos como parte del problema, sino somos parte independiente del proceso. Incluso solemos poner la obligación de indemnizarnos a nosotros y a nuestros despachos en caso de incurrir en cualquier problema legal que nos implique tenernos que defender. Entonces, si hay fórmulas que solemos poner en nuestros acuerdos de mediación, pero por ejemplo, en el caso de Mexicana de Aviación, las partes no quisieron firmar en esa primera sesión el convenio, se lo llevaron de tarea y vinieron a la segunda y última sesión diciendo que no habían tenido autorización de sus respectivos sindicatos para firmar el acuerdo, y los mediadores interrumpimos la reunión para decidir si seguíamos o no, y dijimos, la verdad es que sí vemos voluntad de las partes de encontrar una solución, creemos que va a ser una mediación pues muy importante para el país y quizá icónica como lo fue, y dijimos, la verdad es que hay que correr el riesgo de seguir la mediación sin haber recibido ningún confort de las partes en ese sentido, pero usualmente sí pedimos esos convenios. No sé si con esto me meto de frente directo al tema de la mediación en tiempos de la pandemia. Hoy Sí, por hoy adelante. creo que más que nunca debe detonar la mediación, ya que los tribunales están cerrados. Si ya estaban colapsados antes incluso del cierre de los tribunales, imagínense con las disposiciones legales que ha tomado las autoridades en materia de la pandemia, cerrando todos los negocios, salvo las actividades consideradas esenciales, pues todo mundo está en posibilidad de incumplir con sus contratos. Y en ese sentido, si se quieren esperar las partes a que los tribunales sean reabiertos, a que presenten sus acciones judiciales, van a colapsarse aún más los tribunales y el rezago va a ser inmanejable. Más que nunca, me parece que las partes deben de acudir a la mediación para renegociar sus contratos, para encontrar ese valor agregado que permita a las partes
estar contentos con un nuevo convenio que se negocie entre las mismas, y ha detonado el uso de la propia mediación que ya estaba prevista, pero poco utilizada en la legislación en materia de centros de justicia alternativa, que es la mediación en línea. Se prevé en la legislación actual el celebrar las sesiones de mediación utilizando métodos como el que estamos utilizando ahora, en donde hay que ser cuidadosos con el tema de la confidencialidad, pero desde luego puede funcionar eficazmente. Incluso hay disposiciones legales en torno a la firma electrónica. Así que están las medidas dadas para que se puedan dar estos procesos de mediación en forma adecuada. Decía yo que a los abogados, y sobre todo a los abogados de parte, nos importa siempre el contar con un documento que tenga fuerza vinculativa para las partes y que pueda ser ejecutado incluso por la fuerza, pero les puedo decir que en mi caso y en el caso de los centros que administran mediaciones, es muy raro, en mi caso nunca me ha pasado que un convenio de mediación mío termine en los tribunales. O sea, las partes acuden a cumplir su acuerdo, pues porque ellos mismos lo quisieron. Si no lo quisieran, pues no llegan al acuerdo y se van por la vía jurisdiccional. Un caso en el que en realidad no sirve la mediación es cuando uno se quiere vengar de la otra, como fue el caso que les conté de este divorcio en el que en el último instante una de las partes pues se quiso vengar de la otra y no se logró el acuerdo que fuera formalizado. No sirve, digamos, para vengarse, puede ser utilizado para retrasar un proceso, pero como digo, no son procesos complejos y largos que pudieran darle a otra parte un respiro grande, porque notas que está chicaneando, que no quiere llegar a acuerdos, y esto se pondría de manifiesto muy fácilmente. Perfecto, perfecto, Toño. Oye, pues mira, ya nos está comiendo el tiempo como siempre, pero yo no quisiera que cerráramos sin hacerte una pregunta más personal, histórica. Tuviste un rol histórico en la apertura de ProMéxico en Europa, pues, ¿qué habrá sido? 2007, 2008, por ahí, ¿no? Exacto. Y a lo mejor que nos platicaras muy brevemente, porque esto seguramente dará para un libro más adelante, ya cuando te pongas a escribir tus memorias, pero ¿qué Europa te tocó vivir en esa época, ¿no? Era la Europa pues de recién Lehman Brothers, la crisis del capitalismo, y sin embargo México muy activo en esos mercados en esa época, ganando mucha inversión extranjera, etcétera. Si nos puedes platicar un poquito de esa experiencia y a lo mejor cerrar con esta conferencia que organizaste hace un par de años. Comentamos al principio sobre la Carta Magna, ¿no? Que es algo que los abogados conocen muy de cerca, pero creo que a todos como ciudadanos es importante conocer pues cómo desde hace 1000 años el esfuerzo por limitar el poder de los gobernantes es un esfuerzo humano muy especial, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Y en efecto, la experiencia de haber abierto las oficinas de ProMéxico en Europa fue fantástica. Bruno Ferrari, un empresario muy exitoso en Seminis, esta empresa de Alfonso Romo, quien ha vuelto a tomar protagonismo hoy día, pues fue invitado por el presidente Calderón, ya que tenía una gran experiencia internacional, a ayudar a promover a México en el mundo. Y una actividad que siempre se ha hecho a través de las embajadas, de promover negocios, tomó, digamos, mayor fuerza y protagonismo a través de la creación de ProMéxico y tuvo particular fuerza en el sexenio de Felipe Calderón, ya que Bruno Ferrari, en su calidad de director de ProMéxico, fue parte del gabinete presidencial, era parte del gabinete y era invitado a las sesiones de gabinete y tenía reuniones con el presidente y los gobernadores. Entonces esto le dio mucho acceso, digamos, al poder a Bruno Ferrari y se abrieron oficinas en diversas partes del mundo. A mi cargo tuve lo que le llamamos
Europa 1, que fueron las oficinas de Londres, París, Madrid, Milán, Bruselas y La Haya, y ciertamente las abrimos en una época de la crisis mundial del 2008, del 2007-2008, pero nos permitió tener un gran protagonismo en Europa, desde luego, y en todo el mundo. Se abrieron oficinas en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, y la verdad muy enfocados en los proyectos que el gobierno de México quería desarrollar, con trabajo de inteligencia desarrollada previamente, así que nos permitió acudir a las empresas que debieran estar en México y que por alguna razón no estaban, para invitarlas a procesos de licitación, por ejemplo, del Programa Nacional de Infraestructura, de las empresas aeronáuticas y aeroespaciales que generaron hubs en Querétaro, en Chihuahua, entre otros lados, y de manera muy enfocada dábamos tiros de precisión. Fue un trabajo realizado en común con los embajadores, no representó un sobreprecio, porque en todas las embajadas que a mí me tocaron tuvimos espacios en las propias embajadas, salvo en el caso de Milán, que tuvimos que rentar un espacio adicional, y nombramos a personas con experiencia, y en el campo mío, creo que no me equivoqué, tuve a representantes de primerísimo orden que rindieron frutos ayudando tanto a empresas mexicanas abriendo negocios en Europa, como viceversa, ayudando a empresarios europeos a participar exitosamente en México, y gracias al acceso de Bruno Ferrari con gobernadores, con secretarios de Estado, con el propio presidente, se lograban destrabar los asuntos muy exitosamente, y me parece que es una gran pérdida el hecho de que el actual gobierno lo haya decidido desmembrar. Obviamente las acciones de promoción internacional de México se siguen haciendo, pero volvieron al cauce diplomático cuando desafortunadamente, salvo notables excepciones, no es propio de la actividad diplomática la promoción de negocios. Son normalmente diplomáticos entrenados en el campo de la diplomacia, del derecho internacional, y no de la actividad de negocios, cuando ProMéxico la integramos con expertos en el campo del comercio exterior y de la inversión extranjera directa. Y me refiero finalmente, perdón, se me olvidaba la otra pregunta, Armando, relacionada con la Carta Magna. En efecto, la Carta Magna fue un documento producido en Inglaterra a consecuencia del rey, que violentaba mucho los derechos de sus súbditos, incluyendo de sus caballeros, de sus knights, que tenían posiciones predominantes en la sociedad, y sin embargo él no le respetaba ni sus bienes, ni sus propiedades, ni a sus mujeres, y un día se juntaron todos los caballeros en torno al rey, redactaron un documento que se conoce como la Carta Magna, hace más de 800 años, que significó una de las primeras ocasiones en la historia del mundo en la que un rey, en la que el soberano, en la que el poder fue sometido a la ley, al imperio de la ley, a encontrar ciertos límites. Y obviamente de allá para acá, pues hemos tenido que trabajar las sociedades en diverso grado para implementar este Estado de Derecho, que ciertamente surgió en aquella época con Juan Sin Tierra, hace más de 800 años, como decía, y que conmemoramos en una sesión en el Club de Industriales a la que tú asististe, según recuerdo, Armando, en el que invitamos al embajador de México, perdón, de Inglaterra, del Reino Unido en México, y a varios especialistas, entre otros a Medina Mora, que había sido Procurador General de la República
embajador de México en Estados Unidos y en Reino Unido, y en ese entonces era ministro de la Suprema Corte de Justicia, y participaron historiadores ingleses y mexicanos, y resultó realmente muy, muy interesante conmemorar ese evento tan importante para la historia. Y pues no es fácil conmemorar eventos de 800 años. La verdad es que es el único en el que he participado. Muy bien, mi querido Toño. Pues mira, nada más agradecerte. Yo le pediría a Rodrigo, Jesús, si Sergio Ducoin de FENG está por ahí, mejor que enciendan sus cámaras, Eduardo Vázquez. Muchísimas gracias, Toño. Ha sido una plática extraordinaria, como siempre son todas las que tú encabezas. Y bueno, pues invitarte aquí hacia adelante para que si la semana que viene quieres regresar ya como invitado más relajado, pues tenemos un muy buen tema, ¿no, Rodrigo? Sí, así es. Muchas gracias. Primero que nada, Antonio, una brillante exposición del tema de la mediación, que es uno de los modelos de resolución de controversias que tiene más futuro, yo creo, ¿no? Ante el bloqueo de los tribunales y la cantidad de trabajo que tienen acumulado y la falta de personal y el presupuesto y bla, 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 la mediación surge como una muy buena alternativa para esto. Muchísimas gracias, Antonio, a nombre del Grupo de Negocios Entre Amigos, por tu brillante exposición. Y muchas gracias a Armando Muricumbo y a Jesús Bush por su excelente conducción de esta charla. Y pues sí, la semana que entra tenemos planeada una charla con Arturo Fischer sobre la multiculturalidad, ¿no? Va a ser un tema interesante. Él lleva 30 años viviendo en Estados Unidos y ha trabajado en firmas transnacionales con las que ha viajado por todo el mundo durante estos años, y va a ser una plática muy interesante. Así que los esperamos en la hora NEA de la próxima semana, que será el miércoles a las 6 de la tarde, como ya es costumbre. Y pues muchas gracias a Sergio, Arturo Vázquez del piso 51. Y bueno, pues si tienen algunas palabras ustedes, por favor. Armando Merlos anda por ahí, mi tocayo también, se me olvidó mencionarlo, pero no sé si ande por ahí. Adelante, Jesús, por favor. Ya, pues mira, haciendo un macro resumen de todo lo que hemos escuchado, por ahí se dice que uno en la vida debe de tener siempre cerca un médico, un mecánico, un sacerdote y un abogado. Al día de hoy esto ha cambiado en mi caso, y ahora tendré un médico, un mecánico, un sacerdote y un mediador cerca de mí, porque creo que hasta más económico hace. Claro. Y Toño, de verdad agradecerte esta interesantísima plática. Para mí ha sido un tema totalmente nuevo, pero creo que tiene un espacio muy importante en ese nuevo estar viviendo post-coronavirus. ¿Por qué? Porque los fundamentos, inclusive filosóficos, sociales, sociológicos de la mediación, es lo que preserva a la humanidad en paz, si estás de acuerdo. Así completamente. Tienes un verdadero promotor del concepto en nosotros, y pues esperamos verte muy pronto en nuestras filas también. Muchas gracias, Francis. Y bueno, Gracias. Tenemos una costumbre, la de todos los asistentes encender nuestros videos, ¿no? Y darte un aplauso fuerte por tu participación. Y no sin antes darle a Sergio, perdón. Por favor, Sergio. Pues nada, aquí muy contento, muy emocionado, agradeciéndole a Antonio una excelente presentación y agradeciéndole a los miembros FENG que estamos participando aquí conjuntamente en una hermandad con Rodrigo, con Jesús y con Armando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues ahora sí, todos los micrófonos y videos para que escuche. Gracias, Toño. Gracias, muy amables. Felicidades. Gracias.